Bueno, en esta segunda clase de los métodos electroanalíticos vamos a desarrollar los métodos potenciométricos. Ustedes recuerden que en la anterior clase repasamos lo que son los conceptos de lo que es una celda electroquímica cuando se comporta como celda galvánica o electrolítica. ¿Por qué? Porque estos métodos electroanalíticos hacen uso de estas celdas electroquímicas y algunos de los métodos electroanalíticos se comportarán como celdas galvánicas y otras como celdas electrolíticas. Específicamente el método potenciométrico se comporta como una celda galvánica. En estos métodos potenciométricos se basan en medir la diferencia de potencial que se desarrolla entre un electrodo indicador y un electrodo referencia cuando estos se encuentran sumergidos en la solución del analito. A su vez, estos métodos potenciométricos se pueden clasificar en una potenciometría directa o titulaciones potenciométricas. Pero antes de desarrollar estas modalidades de la potenciometría, vamos a entrar a explicar cómo está formada una celda potenciométrica para ser utilizada en este tipo de potenciometría. Para realizar entonces este método potenciométrico, yo necesito un dispositivo para medir la diferencia de potencial. También necesito de un electrodo de referencia y un electrodo indicador, que ambos están sumergidos en la solución del analito. Y además, el electrodo de referencia tiene un puente salino que le permite estar en contacto este electrodo de referencia con la solución del analito. Entonces vamos a explicar en qué consiste cada uno de estos electrodos de referencia e indicador y este puente salino. Bueno. Acá tengo dibujada la celda potenciométrica con sus electrodos de referencia, su electroindicador, pero como les dije en la primera clase, las celdas potenciométricas no se dibujan, sino que se esquematizan, y acá tengo esquematizada la celda, en donde yo voy a tener el electrodo de referencia, una interfase entre el electrodo de referencia y el puente salino, luego la interfase entre el puente salino y la solución del analito, y luego la interfase entre la solución del analito y el electrodo indicador. Y los potenciales que se generan en esta celda van a ser el potencial del electrodo indicador, el potencial del electrodo de referencia y el potencial de junta líquida. ¿Qué es un potencial de junta líquida? El potencial de junta líquida es el potencial que se desarrolla, como por ejemplo, cuando se mezclan dos soluciones. Que estas dos soluciones pueden tener distinta composición de electrolitos. Por ejemplo, si se mezcla una solución de ácido clorhídrico con otra solución de cloruro de sodio, o pueden ser de la misma composición, pero de distinta concentración. Por ejemplo, si se mezcla una solución de ácido clorhídrico 1 molar con otra solución de ácido clorhídrico 0,1 molar. Por ejemplo, en este dibujo, yo tengo que he mezclado dos soluciones, una de una concentración de ácido clorhídrico 0,01 molar más diluida y otra, una solución de ácido clorhídrico 1 molar más concentrada. Que vamos a suponer, imaginar, que cuando estas soluciones se mezclan, están separadas por una membrana. Esto es imaginario. Vamos a tener que va a existir una difusión desde la solución más concentrada en el ácido clorhídrico hacia la solución más diluida. Y como tenemos que el ácido clorhídrico está formado por ion hidrógeno y el ion cloruro, y el ion hidrógeno, al ser más pequeño, es un ion mucho más móvil, vamos a tener que se va a desplazar a mayor velocidad respecto al ion cloruro. Por lo tanto, en alguna parte donde se mezclan estas soluciones vamos a tener de un lado cargas positivas debido a la carga del ion hidrógeno que se difunde a mayor velocidad y en otras cargas negativas. Esto sería el potencial de junta líquida, porque esta diferencia de cargas origina un potencial que se llama potencial de junta líquida.
que las celdas potenciométricas contienen este potencial de junta líquida y que permiten minimizarse a partir de un puente salino, que ese puente salino está en el electrodo de referencia y es el que conecta al electrodo de referencia con la solución del analito. Generalmente este puente salino es un disco poroso, una frita de vidrio o una fibra de asbesto. Recuerden, como les dije en la primera clase, cuando vimos la introducción a los temas de electroquímica, que la celda siempre tiene que estar en conducción y quienes conducen o son los iones o bien son los electrones. Bueno, respecto al electrodo de referencia, que también forma parte de la celda potenciométrica, este electrodo tiene que cumplir unos ciertos requisitos para ser utilizado como electrodo de referencia. Estos requisitos son un potencial conocido constante, que sea un electrodo resistente, fácil de utilizar y fundamentalmente la característica que tiene que cumplir es que no responda a la concentración del analito. Dentro de estos electrodos de referencia, los más utilizados son el electrodo de calomel y el electrodo de plata, cloruro de plata. También tenemos el electrodo normal de hidrógeno, pero es un electrodo muy peligroso y además es muy complicado manipularlo. Con respecto al electrodo de calomelano, este electrodo de calomelano está formado por dos tubos de vidrio. El tubo interno contiene una pasta que tiene mercurio, cloruro mercurioso, y un conductor que permite conectarlo al milivoltímetro. Y el tubo externo tiene un electrolito que es una solución de cloruro de potasio saturada. Y al final de este tubo externo, tanto el interno como el externo tienen orificios pequeños que ese orificio está relleno con un disco poroso o fibra de asbesto, que este sería el puente salino, que permite que todo lo que tengo internamente en el electrodo de referencia esté en contacto con la solución del analito, pero evita que se mezcle. Recuerden que siempre tiene que haber una conducción. Bueno, este electrodo puede actuar como ánodo o como cátodo. Esta es la reacción involucrada, tanto actúe como ánodo o como cátodo. Si el electrodo actúa como cátodo, se produce la reacción de reducción, donde el cloruro mercurioso más 2 electrones me va a dar mercurio. Y si el electrodo actúa como ánodo, se verifica la reacción inversa, o sea, en este sentido. Este es el dibujo de este electrodo de referencia y esta es una semicelda y la semicelda la esquematizamos de la siguiente forma. El mercurio, una interfase que denota la interfase entre el metal mercurio con el cloruro de mercurioso. Luego también otra interfase que está en contacto con la solución de cloruro de potasio de una X concentración. Que el potencial de este electrodo de calomel va a variar este potencial y su variación va a depender de la concentración de cloruro de potasio que tengo acá. Este electrodo es de fácil preparación, tiene coeficiente de temperatura elevado. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada grado centígrado que aumenta o sea, se produce una variación en la temperatura, va a existir un cambio, una modificación del potencial. Y también es muy tóxico porque tiene mercurio y el mercurio es volátil ya a temperatura ambiente. Bueno, otro tipo de electrodos que se utilizan, y es uno de los más utilizados, es el electrodo de plata, cloruro de plata, que este electrodo de plata, cloruro de plata, consiste también de un tubo, que puede ser un tubo plástico o puede ser de vidrio, en donde yo tengo un conductor, que es un alambre de plata. Ese alambre de plata está saturado, está en contacto con una solución de cloruro de potasio y que está saturada o se le ha agregado unas gotas de nitrato de plata, de tal manera que se forma entre el cloruro de potasio y el nitrato de plata, cloruro de plata. Por eso es un electrodo de plata, cloruro de plata.
Y este tapón de agar que está saturado con cloruro de potasio, que es un tapón poroso, es el que actúa de puente salino. Y es el que permite que este electrodo, todo lo que tengo internamente, esté en contacto con la solución del analito. La reacción, este electrodo también puede actuar como ánodo o como cátodo, y la reacción que se verifica es esta. Si la reacción se actúa como cátodo, se verifica la reacción de reducción en este sentido, en donde yo voy a tener que el cloruro de plata más un electrón, se va a reducir la plata de este cloruro de plata formando plata metálico más un cloruro. Si se comporta como ánodo, se verifica la reacción de oxidación en el sentido inverso, en esta dirección. Bueno, este es un dibujo de esta hemicelda o electrodo de plata, cloruro de plata, y la forma de esquematizarlo es de esta manera. Tenemos el metal plata que está en contacto con el cloruro de plata, y este está en contacto con el electrolito, que es la solución de cloruro de potasio. También, el electrodo presenta un potencial, que este potencial va a depender de la concentración de cloruro de potasio que tengo acá, que puede ser de 3, 4 molar o cloruro de potasio saturado. Este electrodo es el más utilizado, es mucho más utilizado que el electrodo de Calomel actualmente, y se puede utilizar a temperaturas mayores a 60 grados centígrados sin que se modifique apreciablemente el valor del potencial, o sea que permanece constante. El problema que tiene estos electrodos es que al tener plata puede reaccionar con las proteínas, y al reaccionar con las proteínas se obtura este tapón poroso que sería el puente salino, porque se reacciona plata con las proteínas, y al obturarse este electrodo, o sea, pierde la conducción y por lo tanto deja de funcionar. Bueno, eso respecto a los electrodos de referencia. Ya hablamos del puente salino, el electrodo de referencia, que recuerden que el puente salino se encuentra en el electrodo de referencia. Ahora vamos a hablar de los electrodos indicadores. La característica fundamental y muy importante que tiene que cumplir un electrodo que va a ser utilizado como electrodo indicador en una celda potenciométrica es fundamentalmente que su potencial tiene que responder con los cambios de concentración del analito. O sea que cuando cambia la concentración del analito, cambia el potencial de este electrodo indicador. Estos electrodos indicadores se clasifican en dos grandes grupos. Por un lado tenemos los electrodos indicadores metálicos, donde acá la diferencia de potencial se produce por una transferencia de electrones. Esto es cuando un metal está en contacto con una solución de sus iones. Y dentro de estos electrodos tenemos electrodo de primera, segunda especie y electrodo redox inerte. También tenemos los electrodos de membrana, que estos son los electrodos más importantes, que el potencial se produce por una transferencia de iones. Esto lo vamos a entender cuando veamos específicamente algunos de estos electrodos. Dentro de estos electrodos existe de membrana, está el electrodo para medir la concentración de iones de hidrógeno, para medir el pH. Es un electrodo de membrana donde la diferencia de potencial se produce por una transferencia de iones. Bueno, vamos a explicar un poquito de los electrodos indicadores metálicos, que no son los más utilizados. Dentro de los electrodos de primera especie, por ejemplo, un ejemplo de esto es un metal que está en contacto con una solución de sus iones. Por ejemplo, un metal zinc que está en contacto con una solución de iones zinc. Y de acuerdo a IUPAC, la reacción la tenemos que poner como reacción de reducción, en donde zinc se va a reducir tomando 2 electrones al metal zinc. Si nosotros planteamos la ecuación de Nernst, recuerden que la ecuación de Nernst se planteaba de acuerdo a IUPAC, y en este caso el electrodo indicador de este electrodo de primera especie es igual a un potencial estándar menos 0,0592 sobre n, el número de electrones puesto en juego, por la actividad de los productos, que recuerden que la actividad de los productos, en este caso es un metal, es 1 dividido la actividad de la forma reducida, oxidada y los reactivos, que es la concentración de ion zinc.
donde nosotros sabemos que está la función P. En este caso, la función P sin o P metal es igual a menos el logaritmo de la concentración de sin o del metal. Entonces, directamente acá en la ecuación de Nernst hemos reemplazado la función P. En este caso vemos perfectamente que el potencial del electroindicador responde a la concentración de ion sin. O sea que si cambia la concentración de ion sin, cambia el potencial. Bueno, estos electrodos no son electrodos muy utilizados porque no son selectivos, porque responden, por ejemplo, el electrodo de zinc también puede responder al electrodo de cobre, de cadmio, de níquel. Algunos se disuelven en ácido, otros se oxidan y sus valores de potenciales, por lo tanto, no son muy reproducibles. Otro tipo de electrodos son los electrodos indicadores metálicos. Estos electrodos indicadores metálicos tenemos los electrodos de segunda especie. En estos tenemos un electrodo que está formado por un metal, plata, un insoluble del metal, cloruro de plata, y una solución del electrolito que contiene al anión del insoluble, cloruro de potasio. Vemos que cloruro de potasio contiene al anión del insoluble. En este caso, la reacción que se verifica en este electrodo de plata, cloruro de plata, es la siguiente. En sentido de la reducción, tenemos que la plata, el cloruro de plata nos da, se reduce a plata más el ion cloruro. Que nosotros tenemos acá, si que planteamos la ecuación de Nernst para esta reacción, vamos a tener que el potencial de este electrodo indicador depende de la concentración del ion cloruro. Para plantear la ecuación de Nernst tenemos que trabajar exactamente como lo vimos en la diapositiva anterior, ¿está bien? Donde acá también tenemos la función P, P cloruro, que en este caso es el logaritmo negativo de la concentración de ion cloruro. Vemos perfectamente que este electroindicador de plata, cloruro de plata, responde al ion cloruro. Como ustedes verán, este electrodo de plata, cloruro de plata, es el que vimos anteriormente que se utiliza como electrodo de referencia. O sea, es un electrodo de referencia, pero si tenemos ion cloruro en el medio, no puede ser utilizado como electrodo de referencia. ¿Por qué? Porque este electrodo responde a la concentración del ion cloruro. Después, otro tipo de electrodo metálico son los electrodos de metales inertes para sistema redox, en donde, por ejemplo, cuando tenemos cupla, venimos trabajando con la cupla de un metal en contacto con sus iones, ¿no es cierto? Que perfectamente el metal nosotros podemos conectarlo al milivoltímetro. Pero ¿qué pasa con aquellas cuplas que son solubles, que están en solución, como es la cupla hierro 2, hierro 3, serio 4, en este caso necesitamos un conductor para poder conectarlo al milivoltímetro. Y en este caso se utilizan conductores inertes como pueden ser oro, platino, paladio, carbono, grafito. Y la ecuación, digamos la ecuación de Nernst para esta reacción redox, si la planteamos como una reacción de reducción, de serio 3 que se reduce, de serio 4 que se reduce y pasa a serio 3, vamos a tener que el potencial acá de este electrodo indicador va a depender de la actividad o la concentración de ambas cuplas, en este caso serio 3 y serio 4 que se encuentran en solución. En este caso, el electrodo inerte, por ejemplo, platino, no actúa en la reacción redox, simplemente es un conductor para conectarlo al milivoltímetro. Bueno, ahora vamos a explicar los electrodos de membrana, que estos electrodos de membrana son muy importantes, son muy utilizados, como por ejemplo el electrodo de pH. Bueno, estos electrodos de membrana son denominados también electrodos selectivos de iones o electrodos de p-ion. Así tenemos electrodo de pH que responde a la concentración del ion hidrógeno, que es un catión. También tenemos electrodo de p-fluoruro, que responde a la concentración del ion fluoruro, que es un anión. Acá, en los electrodos metálicos dijimos que el potencial responde a una transferencia de electrones. En este caso, el potencial
se verifica por una transferencia de iones. Después lo vamos a explicar un poquito más adelante cuando veamos el electrodo de vidrio, que responde a la concentración de ion hidrógeno. Estos electrodos de membrana, esta membrana tiene que cumplir una serie de requisitos. O sea, uno de estos requisitos es mínima solubilidad. O sea, que sea insoluble en soluciones acuosas. Generalmente para medir estas actividades o concentraciones del ion hidrógeno o otros iones es en soluciones acuosas. Generalmente, entonces, estas membranas están formadas por moléculas grandes, como por ejemplo vidrio de sílice o resinas poliméricas. También la membrana tiene que presentar conductividad eléctrica. O sea, esa membrana debe tener un ion con una sola carga para que le dé esa conductividad eléctrica. Recuerden que en una celda potenciométrica siempre tiene que haber una conductividad en todo el sistema. Y además, esa membrana tiene que presentar una reactividad específica, una reactividad selectiva con el analito que yo quiero averiguar su concentración. Generalmente, esta reactividad selectiva o específica está dada porque en la membrana existe algún intercambio iónico o algún reactivo que es específico y que permite complejarse con el analito de interés. Estos electrodos de membrana se clasifican en dos grandes grupos: electrodos de membrana no cristalina y electrodos de membrana cristalina. Dentro de los electrodos de membrana no cristalina tenemos los electrodos de vidrio, que son de vidrio de silicato, que responde a la concentración de ion hidrógeno, que es el electrodo de pH, y otro que responde a la concentración de ion sodio. También tenemos electrodo de membrana líquida, que este es un líquido intercambiador de iones que se utilizan para determinar la concentración o actividad de iones calcio y de iones potasio. Y después electrodos de membrana de líquido inmovilizado en un polímero, que este último tipo de electrodos no lo vamos a estudiar en este curso. Después tenemos otro tipo de electrodo de membrana cristalina. Uno es el electrodo de membrana cristal único, que es un cristal único de fluoruro de lantano que permite determinar la actividad o concentración de ion fluoruro en distintos tipos de muestras, por ejemplo, muestras de agua, fluidos biológicos como la saliva. Y electrodo de membrana policristalina, que este tipo de electrodo, el policristalino, no lo vamos a ver en este curso. Bueno, vamos a empezar a explicar un poquito el electrodo, un electrodo que es universalmente utilizado, que seguramente ustedes ya lo han utilizado en el laboratorio, porque han hecho una medida de pH. Cuando ustedes hacen una medida de pH, ese tubito, que al final tiene una membrana muy frágil, que seguro que el docente que mide el pH de una determinada solución o un determinado buffer, que lo traten con cuidado, que sería esta membrana. Esa es la membrana de vidrio, que es un silicato que es sensible o responde a la concentración del ion hidrógeno. Entonces vamos a explicar qué es lo que tiene internamente este electrodo y por qué responde a ese cambio de concentración del ion hidrógeno. Bueno, el electrodo de membrana de vidrio es un electrodo que puede ser, el cuerpo puede ser de vidrio, un cuerpo epoxi, ¿está bien? Que al final tiene una membrana de vidrio, que esta membrana es la que responde a los cambios de concentración del ion hidrógeno. Internamente también tiene una solución de ácido clorhídrico 0,1 molar. Y para poder conectar esta membrana al medidor de pH, o sea, al milivoltímetro, yo necesito un conductor. Y como conductor, que sería este conductor, lo que voy a utilizar es un electrodo de referencia. Ese electrodo de referencia puede ser un electrodo de Calomer, o el más utilizado es un electrodo de plata, cloruro de plata. O sea que acá también va a haber cloruro de potasio, el electrodo de plata y cloruro de plata. ¿Está bien? Este es el electrodo indicador de vidrio, que por esta parte va conectado al milivoltímetro medidor de pH. Pero la parte sensible que responde a la concentración del ion hidrógeno es esta membrana, que después vamos a explicar por qué esa membrana responde a los cambios de concentración del ion hidrógeno.
Este electrodo que está acá, que en este caso es un electrodo de calomel saturado, pero puede también ser un electrodo de plata, cloruro de plata, va a ser el electrodo de referencia. Recuerden que siempre los milivoltímetros van a medir una diferencia de potencial de un electrodo respecto a otro. En este caso, se mide una diferencia de potencial que se origina acá en la membrana de vidrio porque está en contacto con una solución de un ácido una solución cuyo pH se quiere medir. Entonces, esta membrana responde al analito, a la concentración del analito, y ese potencial se mide respecto a otro electrodo, que sería este electrodo de referencia, que ese potencial se mantiene constante, no cambia. Bueno, pero ustedes seguramente cuando han medido el pH, no han manejado dos electrodos, sino han manejado un único electrodo, ¿no es cierto? ¿Esto por qué? Porque tanto el electrodo indicador de vidrio, con su electrodo de referencia que se llama electrodo de referencia interno, y el electrodo de referencia externo, el otro electrodo de referencia, están en el mismo cuerpo del electrodo. Esto se llama electrodo de vidrio combinado. Esto que les estoy mostrando acá sería que tanto esto lo tengo en el mismo cuerpo del electrodo, el electrodo indicador de vidrio y el electrodo de referencia, que en el caso que muestro acá, se ha utilizado como electrodo de referencia, ambos electrodos de referencia, el interno, que forma parte del electrodo de vidrio, y el externo, dos electrodos de plata, cloruro de plata. Que acá ustedes pueden ver perfectamente, esta es la membrana de vidrio, este conductor sería el electrodo de plata, cloruro de plata interno, y uno, que ustedes ven por acá, sería el electrodo de plata externo, el electrodo de referencia externo. Bueno, esa membrana, vamos a explicar un poquito ahora de qué está construida, cuál es la estructura de esa membrana de vidrio. Esa membrana de vidrio, la composición, digamos, es un vidrio especial que se llaman, hay distintos tipos de vidrio, generalmente se utiliza un vidrio Corning 05, que tiene esta composición mineral. Tiene este 22% como óxido de sodio, un 6% como óxido de calcio y un 72% como dióxido de silicio. Pero es lo que en definitiva son silicatos de calcio y de sodio, donde nosotros podemos ver acá en la estructura perfectamente, los silicios serían estos círculos de un color, digamos, un poquito amarillo, que están unidos a 3 átomos de oxígeno. Hay un cuarto átomo de oxígeno que esto es una figura en el plano, que está por encima o por debajo del plano. Después tenemos el catión monovalente, que sería el sodio, que este es el catión móvil, el que le da conducción a la membrana, y luego el catión divalente, que sería el calcio. El calcio, al ser un catión más grande, se encuentra más fijo. Recuerden que siempre tiene que haber una conducción y que una de las propiedades que tenía que cumplir la membrana de un electroindicador es que tenga conducción. Y quien da la conducción es el ion monovalente, que en este caso sería el catión que es el sodio. Bueno, cuando ustedes compran, adquieren un electrodo de vidrio, ese electrodo de vidrio ustedes van a ver que está seco. El fabricante se los vende seco. En esas condiciones, si ustedes quieren medir el pH, ese electrodo no va a responder a los cambios de concentración del ion hidrógeno porque necesita esa membrana hidratarse. Si está seco, quiere decir, este vidrio sería lo que es el silicato, que tiene carga negativa. Que es, el silicato es silicio, oxígeno 4 con 2 cargas negativas. ¿Está bien? Tiene carga negativa y está, en este caso, el electrodo, esa membrana está seca, está en su forma sódica. Lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando lo adquirimos es dejarlo hidratar en agua destilada. Después de unas horas, ustedes van a observar, o sea, se va a observar esa membrana se hidrata. Hay un intercambio entre los iones sodios y los iones hidrógeno, y esa membrana hidratada responde a los cambios de concentración del ion hidrógeno
y en esas condiciones puede ser utilizada para medir el pH. Ahora vamos a explicar por qué y cómo es que responde a los cambios de concentración del ion hidrógeno. Bueno, esta membrana, que es la que dijimos que es la parte fundamental, es la que responde a los cambios de concentración del ion hidrógeno, vamos a tener que tiene dos caras, una cara interna y una cara externa. La cara externa es la que está en contacto con la solución cuyo pH quiero medir. Y la cara interna está en contacto con una solución de ácido clorhídrico de una concentración, por ejemplo, 0,1 molar, que esa concentración es siempre fija porque el electrodo está sellado herméticamente. ¿Está? Bueno, o sea que nosotros vamos a tener que en ambas caras se produce este equilibrio, o sea, la membrana que se encuentra hidratada, que está en contacto con la solución del analito, y tenemos la membrana que se encuentra hidratada y está en contacto con la solución de ácido clorhídrico interna y que esa concentración siempre es la misma. ¿Está bien? Vamos a analizar lo que pasa internamente. Internamente, o sea, en la cara interna, vemos que se produce un equilibrio de disociación en donde tenemos, por un lado, la membrana de vidrio, que se carga negativamente en la parte interna y tenemos las cargas positivas del ion hidrógeno. ¿Qué pasaría? O sea, nosotros tenemos que la membrana de vidrio se carga negativamente, que son los silicatos, y las cargas positivas corresponden al ion hidrógeno. Acá, esta diferencia de cargas, esto origina un potencial. Le vamos a llamar potencial E2. Que este potencial es constante. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a ver qué pasa en la cara externa. La cara externa es la que está en contacto con la solución cuyo pH quiero medir, que también se establece este equilibrio. Y este equilibrio también origina en la cara externa, en estas caras externas, estas doble cargas que me originan un potencial E1. Dijimos que el potencial E2 siempre va a ser constante. Vamos a ver qué pasa con este potencial E1. Si la solución del analito presenta una concentración de ion hidrógeno que es elevada, vamos a ver que este equilibrio, por equilibrio de Le Chatelier, se va a desplazar, como esta concentración es elevada, se va a desplazar hacia la izquierda. O sea que la membrana no va a estar tan disociada y por lo tanto, si no está tan disociada, vamos a tener menos caras. Eso origina un potencial E1. Ahora, ¿qué pasa si ahora la concentración de ion hidrógeno es baja? Si la concentración de ion hidrógeno de la solución del analito es baja, este equilibrio por Le Chatelier se desplaza hacia la derecha, o sea, va a haber una mayor disociación. O sea que la membrana que está en contacto con la solución del analito va a tener mayor cargas, la membrana de vidrio mayor cargas negativas respecto a la solución con cargas positivas. Esto origina otro potencial. O sea, hemos visto que la parte interna, la membrana interna, este potencial E2 siempre es constante porque la concentración de ácido clorhídrico es constante. Pero la membrana externa, que está en contacto con la solución del analito, esa membrana se va a cargar de distintas formas y va a variar el potencial dependiendo de la concentración de ion hidrógeno. Esto es una forma de justificar por qué la membrana responde a los cambios de concentración del ion hidrógeno. O sea que si cambia la concentración del ion hidrógeno, se cambia esta distribución de cargas. Esta distribución de cargas origina un potencial E1, que ese potencial E1 es el que yo voy a medir en el milivoltímetro, ¿está bien? Que es la suma de otros potenciales, ahora lo vamos a explicar. Ahora, vamos a explicar en ecuaciones lo que yo les he comentado, por qué
es que esta membrana responde a los cambios de concentración del ion hidrógeno. Vamos a tener que el potencial E1 es la diferencia del potencial entre la cara externa, que está en contacto con la solución del analito, menos la cara interna, que está en contacto con la solución de ácido clorhídrico, que siempre es constante. Y el potencial límite de estos electrodos de membrana también tiene una respuesta nerciana, o sea que tiene una ecuación tipo Nernst que me relaciona el potencial con las actividades. Y en este caso, este potencial E1, el potencial límite, que es el potencial E1 menos potencial E2, es igual a 0,0592 por el logaritmo de la actividad de 1. 1 es la solución del analito sobre la actividad de 2, que es la actividad de la solución de ácido clorhídrico interna, que es constante. ¿Está? Bueno, si seguimos trabajando con esta ecuación, nosotros tenemos que dijimos que la cara interna A2 era constante, siempre esa concentración es constante, por lo tanto esto podemos considerarlo como una constante L'. Y trabajando con esta ecuación vamos a tener que el potencial límite es L' más 0,0592 por el logaritmo de la actividad de 1. Esta actividad de 1 es la concentración de ion hidrógeno o el pH de la solución que yo quiero medir. Hemos pasado el logaritmo de actividad o logaritmo de concentración utilizando la función pH. O sea que el potencial límite va a ser igual directamente a esta constante. En esta constante está incorporado el potencial de la cara interna, menos 0,0592 por el pH. Perfectamente este potencial, el límite de la membrana, lo hemos demostrado con ecuación que responde a los cambios de pH. Bueno, esto es el potencial límite, que solamente ese potencial límite está enfocado en la membrana. Ahora tenemos que analizar qué otros potenciales forman parte del electrodo indicador. En el electrodo indicador, además del potencial límite, que lo analizamos en las diapositivas anteriores, tenemos el potencial del electrodo de referencia interno, que es este, el electrodo de plata, cloruro de plata, y un potencial que se llama potencial de asimetría. Este potencial de asimetría tiene que ver con las simetrías que existen entre la cara interna y la cara externa. Eso origina un pequeño potencial. Que ese potencial va variando con el uso, porque con el uso implica una abrasión mecánica, un desgaste químico, sobre todo de la cara externa. ¿Está bien? Bueno, ahora, teniendo en cuenta esta ecuación y el potencial límite, que es una ecuación que pudimos deducirla en las diapositivas anteriores, esto lo reemplazamos acá, me queda que el potencial de este electrodo indicador, que es el electrodo de vidrio, va a ser igual a L' más 0,0592 por el logaritmo de la actividad de 1, que la actividad es la concentración de ion hidrógeno que está en la solución del analito, más el potencial del electrodo de referencia, más el potencial de asimetría. Bueno, en este caso, este potencial de electrodo de referencia, ya sabemos por definición que el potencial de electrodo de referencia no tiene que cambiar, no tiene que responder con la concentración del analito. Y este potencial de asimetría es, en este caso, es durante pequeños usos breves de tiempo, es prácticamente constante. Entonces, tenemos una nueva constante L que incluye al potencial, al L', que este L' incluye el potencial de la cara interna, más el potencial del electrodo de referencia, más el potencial de asimetría. Y si este L lo incorporamos en la ecuación del potencial del electrodo indicador, me queda esta ecuación, donde perfectamente esta ecuación vemos que el potencial de este electrodo indicador responde a una ecuación de Nernst, del tipo Nernst, y responde a los cambios de concentración de pH, o sea, los cambios de concentración del ion hidrógeno. Bueno, este tipo de electrodos de pH, este electrodo de membrana, que es un electrodo
de vidrio, de membrana de vidrio, que responde a los cambios de concentración, es un electrodo que es usado universalmente en todos los laboratorios del mundo y se utiliza para distintos tipos de soluciones y muestras. Por ejemplo, se puede medir el pH de soluciones oxidantes, reductoras, de fluidos biológicos, de muestras de agua, el pH de suelo, de carne, de queso. También hay pequeños electrodos que permiten determinar el pH de una gota de agua. Microelectrodos que permiten determinar el pH de una célula, microelectrodos que, por ejemplo, permiten determinar in situ el pH de la acidez gástrica. Esto es, el electrodo indicador se traga y el electrodo de referencia queda en la lengua. También electrodos resistentes para medir este tipo, o sea, muestras un poquito más duras, como por ejemplo el pH de carne, de queso, y también electrodos resistentes que se utilizan para colocarlos en una corriente de un líquido que fluye, y así se puede realizar un control continuo de pH. También podemos decir que es necesario el control de pH en muchas muestras bioquímicas y también en bioprocesos como por ejemplo en procesos de fermentación. El pH podemos decir que es uno de los parámetros más requeridos en la investigación científica, ya que juega un papel importante en casi todos los procesos biológicos. Tenemos que el pH de los tejidos y fluidos biológicos de la mayoría de los organismos que se manipulan genéticamente deben controlarse. Y podemos agregar que hay algunas técnicas en donde involucra el uso de proteínas y que requieren de variaciones exactas en las condiciones de pH, por lo cual estas condiciones de pH deben controlarse y medirse rigurosamente. Bueno, en este caso tenemos milivoltímetros de mesa, o sea, este sería el electrodo de vidrio que está unido a un milivoltímetro de mesa del laboratorio. Tenemos pHímetros que son de bolsillo o pHímetros lapiceras que permiten, o sea, estos son ya pHímetros portátil que permiten determinar en campo, in situ, por ejemplo, el pH del agua. Acá también se han desarrollado electrodos que permiten medir el pH del queso, que en este tipo de electrodo tenemos que son electrodos que vienen incorporado una cuchilla que va abriendo, rompiendo el tejido, y luego acá, si ustedes pueden ver, está la pequeña membrana del electrodo de vidrio, que es el que permite, que responde a los cambios de concentración del ion hidrógeno. Estos electrodos se utilizan para medir el pH en carne y queso. Y también tenemos electrodos acá de punta de lanza que permiten medir el pH de muestras semisólidas o de poco volumen, como por ejemplo el de una gota de agua. Este es el caso de un electrodo de pH, que es un electrodo de pH plano, que permite medir también muestras, el pH de muestras de poco volumen o muestras de gel o semisólidos. Hay algunos electrodos, o sea, esta membrana de vidrio es muy frágil, debe tenerse un cuidado importante al manipular el electrodo de vidrio, porque primero que no se debe rayar ni romper, es muy frágil, y para ello vienen algunos capuchones que son capuchones de plásticos que permiten colocarlo a este capuchón y poder medir sin correr el riesgo de que esa membrana se pueda rayar o romper por algún descuido del operador. Bueno, ustedes cuando han medido pH seguramente han utilizado para la medida de pH, previo a la medida del pH, soluciones reguladoras de pH para calibrar el electrodo de vidrio. Bueno, estas soluciones que ustedes necesitan calibrar previo a la medida del pH no es cualquier solución,
son soluciones que están perfectamente establecidas por el NIS y la IUPAC. El NIS es el Instituto de Estándares y Tecnología. ¿Y esto por qué se hizo? Para que cualquier medida de pH de cualquier muestra sea reproducible en cualquier laboratorio del mundo y además sea reproducible entre distintos operadores de un mismo laboratorio. Por eso se estableció que estas son las soluciones de pH con sus concentraciones que tienen que ser utilizadas para calibrar el pH previo a la medida. Así tenemos soluciones que se utilizan a pH ácido, soluciones de fosfato que se utilizan a pH errores puede ser un error alcalino o el error ácido. Vamos a explicar un poquito qué es el error alcalino y el error ácido. En este caso está representado el error en función de que en esta zona de pH no se comete error. Esto es para distintos electrodos de vidrio. A, B, C, D, E, F son distintos tipos de electrodos de vidrio. Vemos que en cierta zona del pH no se comete error, pero vemos que en los extremos, en las zonas ácidas y en zonas muy básicas o alcalinas, el error que se comete es importante. Vamos a explicar un poquito qué es el error alcalino. El error alcalino es cuando yo quiero medir una solución, por ejemplo, el pH de una solución muy alcalina, por ejemplo, un hidróxido de sodio concentrado. En este caso, el error alcalino que se va a producir es que el pH que voy a obtener va a ser menor que el valor real. ¿Por qué? Porque el electrodo, en estas condiciones de elevada basicidad, responde no solamente al ion al ion hidrógeno, sino que también responde a sodio. ¿Qué quiere decir? Si responde a ion hidrógeno a sodio, quiere decir que me está midiendo una concentración de ion hidrógeno mayor que el valor real. Esto es, el pH va a ser menor que el valor real. ¿Está? Bueno, el otro tipo de error que se comete es un error ácido, que este error no está bien definido. Y en este caso no está bien, todavía no se sabe a ciencia cierta por qué es que se produce. Y en este caso, el valor de pH que se mide es mayor al valor real. Una de las explicaciones que se da es la siguiente. En condiciones de extrema acidez, yo voy a tener que en algún momento la membrana de vidrio, esa ionización se satura. Entonces, el electrodo va a responder hasta una determinada concentración del ion hidrógeno. Si esa concentración del ion hidrógeno aumenta, el electrodo no responde. Entonces me va a dar un valor de concentración de ion hidrógeno menor que el valor real. Y por lo tanto el pH va a ser mayor que el valor real. Además de estas limitaciones del error alcalino y del error ácido, tenemos otras limitaciones que son la deshidratación. En este caso, siempre el electrodo de vidrio, cuando no se está utilizando, tiene que estar sumergido en una solución. Generalmente, los fabricantes, algunos recomiendan que sea una solución de buffer fosfato, pH neutro, y otros recomiendan que tenga la misma solución que tiene internamente el electrodo indicador, que generalmente es una solución de cloruro de potasio, o sea que siempre 3 molar. Siempre tenemos que dejar el electrodo de vidrio sumergido, o bien en una solución de cloruro de potasio 3 molar o en una solución de un buffer fosfato. Error en el pH por la solución amortiguadora patrón. Bueno, las soluciones que les mencioné en
diapositiva anterior tienen que estar perfectamente preparadas, porque si no la calibración no va a ser adecuada y por lo tanto vamos a tener error al medir el pH. Esto de la calibración lo vamos a explicar un poquito más adelante cuando veamos potenciometría directa. Errores en la fuerza iónica. Esto es, siempre tenemos que tratar que la fuerza iónica de la solución cuyo pH que vamos a medir sea a la fuerza iónica de, digamos, si hay una de su uso se puede llegar. Por ejemplo, si hemos utilizado ese electrodo de vidrio para medir soluciones en donde contienen un cierto grado de proteínas, las proteínas pueden obturar, digamos, ese puente salino y el electrodo no va a responder adecuadamente. Bueno. Esto, lo que vimos anterior, es todo lo que hemos visto respecto al electrodo de vidrio, lo que vamos a explicar respecto al electrodo de vidrio, y este electrodo es el electrodo que ustedes van a utilizar en la parte práctica, por lo tanto es el electrodo, todo lo que concierne al electrodo de vidrio, que sería cómo está formado, por qué responde esa membrana a los cambios de concentración del ion hidrógeno y cuáles son los cuidados que debo tener con el electrodo de vidrio, lo tienen que saber perfectamente para la parte práctica. Bueno, otro tipo de electrodos, que no los vamos a detallar tanto como el electrodo de vidrio, porque si ustedes conocen el electrodo, entienden cómo funciona el electrodo de vidrio, perfectamente van a entender cómo funcionan los otros electrodos de membrana. Bueno, otro electrodo de membrana es el electrodo de membrana cristalina, que es un electrodo de fluoruro, para medir la concentración de ion fluoruro, que se utiliza tanto para medir fluoruro en agua, en fluidos biológicos, como la saliva. Que es el electrodo de fluoruro consiste de un tubo, generalmente es de cuerpo epoxi, que al final tiene una membrana, esta membrana que está acá. Esa membrana es de un cristal único de fluoruro de lantano, que está dopado con una pequeña concentración de fluoruro de europio para aumentar la conductividad. Recuerden que siempre la membrana tiene que ser conductora. Todo el sistema potenciométrico tiene que haber una conducción. Bueno, esto se coloca, esa membrana está colocada al final de este tubo epoxi, y donde internamente, igual que en el electrodo de vidrio, tiene un conductor que va a permitir que esa membrana esté conectada a un milivoltímetro. Ese conductor que se utiliza es, igual que en el electrodo de vidrio, un electrodo de referencia interno, que es un electrodo de plata, cloruro de plata. Además, acá tengo un electrolito interno que es cloruro de potasio y una solución de fluoruro de sodio de una concentración, puede ser 0,1 molar. Así como el electrodo de vidrio tenía una concentración de ácido clorhídrico, acá tengo una concentración de fluoruro de sodio. Bueno, y en esta membrana también se presenta el mismo equilibrio que en el electrodo de vidrio, una ionización en donde se ioniza la membrana dando un fluoruro de lantano con una carga positiva y la solución queda cargada negativamente. La solución que está en contacto inmediato con el cristal queda cargada negativamente por los iones fluoruro. O sea, acá tenemos la membrana. Esta sería la cara interna de la membrana, que queda cargado positivamente, y la cara externa negativamente. Esto siempre es constante. Acá también se desarrolla un potencial límite. Esto siempre es constante, porque la concentración de fluoruro de sodio en la parte interna no cambia. Y ahora la parte externa, que sería la que está en contacto con la solución del analito, o sea, fluoruro, una determinada muestra que yo quiero medir su concentración, esta distribución de carga es la que va a variar y por lo tanto su potencial va a variar. Y acá también se verifica un potencial del electrodo indicador, que es una ecuación de tipo Nernst,
en donde perfectamente se observa que este potencial va a depender de la concentración o de la concentración o actividad del ion fluoruro. Bueno, este tipo de medidas, cuando yo quiero medir la concentración de ion fluoruro, por ejemplo, en muestras de fluidos biológicos, se utiliza una solución que se llama TSAP, sus siglas en inglés, que es una solución de ajuste de fuerza iónica, reguladora de fuerza iónica, y siempre esta solución hay que utilizarla tanto para condicionar la muestra como los patrones que se van a utilizar. Esta solución está formada por una elevada concentración de cloruro de sodio, su pH está ajustado entre 5 y 5,5 con un buffer acético acetato, y también tiene citrato de sodio que permite complejar hierro y aluminio para que no interfieran en la determinación de fluoruro. Se pueden utilizar a elevadas temperaturas y la respuesta es lineal desde 0,02 ppm hasta una elevada concentración de ion fluoruro. Bueno. Otro tipo de electrodos son los electrodos de membrana líquida, que en este caso se utiliza un líquido inmiscible, y que este líquido inmiscible es una sustancia activa que se va a unir selectivamente al ion cuya actividad o concentración quiero determinar. Pero este líquido inmiscible está fijo, o sea, está incorporado dentro de una membrana, que es una membrana que es insoluble en agua, que esta membrana puede ser un disco poroso, hidrófobo, o un policloruro de vinilo. Donde estos tipos de electrodos consisten de dos tubos, digamos, dos tubos de vidrio, uno interno y otro, un tubo, este sería este y este externo. Y al final está la membrana, esa membrana de vidrio que es insoluble en agua. En la parte interna yo voy a tener un electrodo de referencia de plata, cloruro de plata, para conectarlo al milivoltímetro, y acá voy a tener el electrolito, cloruro de potasio, y voy a tener una solución de, por ejemplo, una solución del metal, por ejemplo, si es calcio, voy a tener cloruro de sodio, si es cloruro de calcio, perdón, si acá yo quiero medir la actividad de sodio, va a ser cloruro de sodio. Y esta membrana va a estar impregnada con el intercambiador de iones o con el ligando, que se va a unir selectivamente. Y todo esto está lleno con ese líquido, ese intercambiador o con ese complejo que está en contacto con esta membrana. O sea que tengo la membrana con la parte activa, que puede ser el intercambiador de iones o puede ser un ligando, y en la parte interna tengo una solución del metal y la parte externa otra. Por ejemplo, este tipo de electrodo de membrana líquida se utiliza para medir la actividad o concentración del ion calcio en estudios fisiológicos para el calcio. Y en este caso, la parte activa, que está tanto en esta membrana como en esta parte y en esta parte del electrodo, es un intercambiador iónico que en este caso es un dialquilfosfato de calcio, que es un diéster alifático derivado del ácido fosfórico. O sea, tenemos un diéster que está unido a calcio. Bueno, este diéster alifático que está unido a calcio también tiene este equilibrio de disociación, por lo que la membrana, digamos, va a quedar cargada negativamente y la solución positivamente. Esto va a suceder tanto en la parte externa como en la parte interna. Recuerden, en la parte interna, como la concentración de calcio es constante, vamos a tener que el potencial va a ser constante. Y en la membrana externa, como la concentración de calcio va a variar, ese potencial es el que va a variar. Acá también se establece un potencial límite, igual que el electrodo de vidrio. Por lo tanto, acá hay una ecuación donde el electrodo indicado responde a la contracción o actividad de calcio. Así como hay un electrodo de membrana líquida para calcio, hay electrodo de membrana líquida para potasio. Y la parte activa acá es un antivinomicina, pero es un compuesto que es soluble en líquido. ¿Está bien? Es importante este
porque ustedes, como ustedes saben, en agua con fluidos biológicos siempre la concentración de sodio es elevada respecto a potasio. Y si recuerdan, cuando estudiaron en fotometría de agua, la interferencia de medir la concentración de potasio por fotometría de llama, como estaba presente y causaba interferencia, se utilizaba un método que es el agregado Parker que permite eliminar esa interferencia. Bueno, en este caso, el electrodo se puede utilizar directo porque responde perfectamente a potasio respecto a ion sodio en 1:4. O sea que en una relación de 4 puede estar presente sodio respecto a potasio y va a responder sin la interferencia de sodio. Bueno, recién vimos electrodos de membrana de p-ion que responden tanto a cationes, por ejemplo, ion hidrógeno, hay electrodos para ion sodio, y aniones, ion fluoruro. ¿Está bien? También hay electrodos sensibles a moléculas. Y dentro de estos electrodos sensibles a moléculas tenemos electrodos sensibles a gases, que son más bien sensibles a gases, y electrodos de membrana biocatálicas. Bueno, dentro de estos electrodos sensibles a moléculas, que son sondas sensibles a gases, hay electrodos que sirven para determinar la concentración de gases dispersos en soluciones acuosas, como es dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno, amoníaco, ácido fluorídrico. Y en estos electrodos, en estos tipos de sondas, tiene que existir una membrana, que esa membrana sea permeable a gases. Se pueden utilizar dos tipos de membranas, microporosas o membranas homogéneas, donde vamos a ver cómo funciona este tipo de sonda sensible a gases con una sonda que sea sensible a dióxido de carbono. Que esta sonda es una celda electroquímica en donde esta celda electroquímica está formada por, en este caso, un electrodo específico de iones, que es un electrodo de pH, un electrodo de referencia, que ambos están unidos al milivoltímetro, y un electrolito, acá. Y acá al final está la membrana, que es la membrana permeable a gases. Bueno, esto está en contacto con la solución cuya concentración del gas de dióxido de carbono yo quiero medir. Entonces, ese gas va a difundir a través de la membrana y cuando llega a la solución interna, se va a establecer este equilibrio. Cuando se establece este equilibrio, vemos que hay un cambio de pH. Ese cambio de pH es registrado por este electrodo de vidrio, el electrodo indicador. O sea que lo que registra el medidor es un cambio de pH. Ese cambio de pH va a depender de la concentración, o sea, va a depender de la concentración de ion de hidrógeno que se originó por el dióxido de carbono que ingresó por la membrana a esta solución interna. Y eso va a depender del gas, o sea, de la concentración de dióxido de carbono que inicialmente teníamos en la muestra. Por eso acá el electrodo, este electrodo, que es una sonda, también tiene una respuesta tipo NERS y vemos que depende este electrodo, el potencial, de la concentración de dióxido de carbono en la solución externa. Estos electrodos son muy utilizados en el análisis clínico para determinar la concentración de este gas. Bueno, después los otros tipos de electrodos que son sensibles a moléculas tenemos los biosensores, y dentro de estos biosensores tenemos la determinación de compuestos de interés biológico, como por ejemplo la urea, creatinina, glucosa, etcétera, donde esta determinación con estos biosensores consiste en lo siguiente. Nosotros vamos a tener la muestra del analito más una enzima inmovilizada, y de esta reacción catalítica entre el analito que está presente en la muestra con esta enzima inmovilizada,
genera una serie de productos. Estos productos pueden ser dióxido de carbono, amoníaco, peróxido de hidrógeno, el ion hidrógeno. Entonces, estos productos de esta reacción catalítica, mediante un transductor, este transductor puede ser un electrodo de membrana, que ya lo vimos, un electrodo de sonda de gases, van a responder a estos e indirectamente están respondiendo a la concentración original que tenía del analito. Estos también son muy utilizados en el análisis clínico para las determinaciones de urea, de creatinina, etc. Y vamos a ver un ejemplo de estos biosensores. Por ejemplo, un biosensor enzimático para la determinación de urea en presencia de una enzima que es la ureasa. Nosotros tenemos la urea que en determinadas condiciones experimentales y en presencia de ureasa me va a producir en determinadas condiciones experimentales amonio o amoníaco. Entonces tenemos dos tipos de electrodos. Tenemos un electrodo que responde al ion amonio, que puede perfectamente darnos la información de esta concentración de ion amonio que se origina mediante esta reacción, y otro electrodo que es un electrodo sensible al gas amoníaco, que también, si es sensible al gas amoníaco, quiere decir que me va a responder, me va a dar información sobre la concentración que yo tenía inicialmente de urea. Bueno, existen en el mercado analizadores clínicos, no en el mercado, sino que se han desarrollado, no está tan comercialmente disponible este tipo de analizador clínico, que es un analizador que posee sensores potenciométricos, es un sensor potenciométrico en miniatura, que fíjense ustedes, lo pueden tomar con una mano, y que tiene incorporado hasta 9 electrodos de referencia con sus respectivos electrodos indicadores. Dentro de estos electrodos indicadores tenemos electrodos que responden a ion sodio, ion potasio, electrodos de vidrio, electrodos que responden a ion cloruro, electrodos de urea, que este es un biosensor, o electrodos del gas dióxido de carbono. Y estos funcionan directamente, al paciente se le saca sangre, se lo coloca en este cartucho, o sea, el sangre que se coloca acá en un circuito, el cartucho por de analizador clínico esa cantidad de sangre, no es esa cantidad, va a pasar distintos compartimentos donde tengo los electrodos indicados con su respectivo electroreferente. Y me va a dar acá finalmente información de cada uno de los átomos que yo quiero medir. En este caso, 9 o menos analitos. Bueno, en una tercera clase les voy a explicar un poquito cómo se dividen las potenciometrías en potenciometrías directas y titulaciones, y también les voy a dar la explicación del trabajo práctico de laboratorio.